Presentamos la propiedad llave 4. Esta dice que si multiplico dos potencias con la misma base y distinto exponente, solo tengo que dejar la base y sumar los exponentes. Veamos un ejemplo. 5 elevado a 4 por 5 elevado a 3, que si observamos la fórmula de arriba, será 5 elevado a 4 más 3. Estoy aplicando la fórmula en el sentido de la flecha color azul. De este modo, si arrastramos la fórmula que aparece arriba en pantalla sobre mi ejemplo, podré identificar las letras A, M y N. Veámoslo. Fíjate que mi letra A será 5. Fíjate que mi letra M será 4. Fíjate que mi letra N será 3. Luego, sumando los exponentes 4 y 3, resultará exactamente 7. ¿Por qué funciona esta fórmula? Muy fácil. Veámoslo sobre el mismo ejemplo. 5 elevado a 4 es 5 por 5 por 5 por 5. Es decir, multiplicar 5 4 veces. 5 elevado a 3 es 5 por 5 por 5. Es decir, multiplicar 5 3 veces. Luego, si sumamos el número de 5 que se están multiplicando, obtendremos 7 de ellos, es decir, 5 elevado a 7. La fórmula también se puede expresar en el sentido contrario. Veámoslo con un ejemplo. 8 elevado a 5, aplicando la fórmula en el sentido contrario, se podrá también expresar como 8 elevado a 3 por 8 elevado a 2, ya que si sumamos los exponentes 3 y 2, resultarán exactamente el exponente inicial 5. Evidentemente se te ocurrirán otras posibilidades para expresar 8 elevado a 5, por ejemplo, la que te muestro en pantalla. ¿Y qué pasa en el mundo del álgebra? Pues, como te puedes imaginar, la regla se cumple con exactitud. Veamos ejemplos. A elevado al cuadrado por A se puede escribir como A elevado al cuadrado por A elevado a 1. Fíjate que si aplico la fórmula original en el sentido que marca la flecha azul, mi valor exponente m será 2 y el valor del exponente n es 1. Luego dejo la base a y sumo los exponentes 2 y 1 que suman 3. También podré multiplicar 3 potencias con la misma base. No tengo más que dejar la base m y sumar los exponentes 2, 4 y 4 que suman 10. Del mismo modo que hemos hecho de forma numérica, podré trabajar de forma algebraica en el sentido que marca la flecha roja sobre mi fórmula. Es decir, que si tengo x elevado a 6, esa potencia la podré descomponer o expresar como producto de potencias con la misma base x, pero exponente que sumen todos ellos 6. Una opción es la que te presento en pantalla, x elevado a 1 por x al cuadrado por x al cubo, ya que 1 más 2 más 3 suman exactamente 6. Presentamos la propiedad o llave 5. Ahora podemos dividir potencias de la misma base y distinto exponente. Si observamos la fórmula, ahora dejamos la base y restamos los exponentes. Veamos un ejemplo. 5 elevado a 7 dividido entre 5 elevado a 3. Aplicamos la fórmula en el sentido que marca la flecha azul. Luego la respuesta es dejar la base 5 y restar los exponentes 7 menos 3. Si desplazamos la fórmula de arriba y la colocamos sobre el ejemplo, podemos ver que A es exactamente 5, M es 7 y N es 3. Luego el cálculo de esta división es 5 elevado a 4, ya que 7 menos 3 es 4. Veamos por qué ocurre esto. 5 elevado a 7 dividido entre 5 elevado a 3 también lo puedo expresar mediante una simbología de fracciones. Fíjate bien cómo en el numerador de esta gran fracción aparece 5 7 veces multiplicado. En el denominador aparece 5 3 veces multiplicado. Si simplificamos los 5
del numerador y el denominador buscando parejas, podremos simplificar una primera pareja, una segunda pareja y una tercera pareja. Recuerda que estas simplificaciones se pueden hacer porque se cumplen dos condiciones. La primera es que el número que tacho arriba y abajo es exactamente el mismo. Y la segunda condición es que el número que tacho arriba y abajo está multiplicando a todo lo demás que le acompaña. Si no se cumpliese esta segunda propiedad, no funcionaría esta simplificación. Luego, una vez simplificado, quedan 4 veces el 5 arriba. Luego lo expresamos como 5 elevado a 4. También podemos usar la fórmula en el sentido contrario. Veámoslo con un ejemplo. Supón que tienes 8 elevado a 1 y quieres descomponer 8 elevado a 1 utilizando la fórmula en el sentido que marca la flecha roja. Podremos entonces expresarlo como, por ejemplo, 8 elevado a 6 dividido entre 8 elevado a 5, ya que 1 es 6 menos 5. Claro, existen otras muchas posibilidades. Por ejemplo, 8 elevado a 1 podría ser 8 elevado a 5 entre 8 elevado a 4, ya que 1 es igual a 5 menos 4. ¿Y qué ocurre en el mundo del álgebra? Pues por ejemplo, a elevado a 12 dividido entre a elevado a 9 será a elevado a 12 menos 9, que es a elevado a 3 o a elevado al cubo. También puedo plantearme 3 divisiones juntas. Imagínate este problema. Lo primero que vamos a resolver es el paréntesis, aplicando la jerarquía de operaciones. M elevado a 8 dividido entre M elevado a 4 será M elevado a 4, ya que 8 menos 4 es 4. Luego puedo escribir M elevado a 6, como en un principio, dividido entre M elevado a 4. Finalmente, esta división será M elevado a 6 menos 4, que esto es M al cuadrado. La última llave o propiedad que vamos a estudiar en este nivel es la llave número 6 y va a resultar muy útil. La llamamos la potencia de potencia y dice que una potencia a elevado a n elevada a su vez a una potencia m es igual a elevada a n por m, es decir, multiplicar los exponentes. Veamos un ejemplo. 5 elevado a 4 es una potencia. Si todo ello lo elevamos a 3, podemos entonces aplicar, siguiendo la fórmula en el sentido de la flecha azul que te muestro, esta propiedad, que indica que es 5 elevado a 4 por 3. Si ahora colocamos la fórmula de arriba sobre el ejercicio, podremos identificar quién es a, quién es n y quién es m. Observa con atención. Fíjate que a va a ser 5, que n va a ser 4 y que m va a ser 3. Es decir, que obtenemos 5 elevado a 12 porque 4 por 3 es 12. ¿Por qué es cierta esta fórmula? Vamos a verlo sobre el mismo ejemplo. Fíjate la potencia 5 elevado a 4 todo elevado a 3. Realmente, si observas bien, esta potencia tiene como base 5 elevado a 4, que a su vez está elevado a 3. Luego es igual a multiplicar 5 elevado a 4 3 veces, ya que está elevado a 3 el 5 elevado a 4. Si ahora aplicamos la propiedad 4, ya que tenemos un producto de 3 potencias con la misma base, solamente tendremos que dejar la base y sumar los exponentes. 4 más 4 más 4, es decir, 3 veces 4, o dicho de otro modo, 5 elevado a 4 por 3, o lo que es lo mismo, 5 elevado a 12. Ahora vamos a trabajar un uso muy común de esta propiedad. Sirve para transformar la base de una potencia cuando no me gusta la base que tiene. Observa este ejemplo, 16 elevado a 4. Fíjate bien que 16 lo podemos escribir como un 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Ahora podemos aplicar la propiedad que acabamos de explicar, la llave 6.
2 por 4 es 8, luego resulta 4 elevado a 8. En resumen, que 16 elevado a 4 se ha transformado en 4 elevado a 8. Si la potencia de base 16 no me gusta, la puedo cambiar por una potencia de base 8. ¿Por qué es útil esta propiedad? Para poder resolver ejercicios del siguiente tipo. Fíjate bien. Este ejercicio es una división de dos potencias. Sin embargo, no podemos aplicar la llave 3, ya que los exponentes son distintos. Tampoco puedo aplicar la llave 5 porque las bases son distintas. Sin embargo, si el 16 elevado a 4 lo cambio por una base 4, entonces podremos seguir trabajando. De este modo, cambio 16 elevado a 4 por un 4 al cuadrado todo elevado a 4, justo como hemos visto antes, transformando el ejercicio en un 4 elevado a 8 dividido entre el original 4 elevado a 5. Ahora podremos aplicar la llave 4, ya que las bases son iguales, restando los exponentes, obteniendo un 4 elevado a 3 o al cubo, siendo 64. Y en el mundo del álgebra, ¿qué ocurre con esta propiedad? Podremos resolver ejercicios de este tipo. Fíjate bien que es una división de dos potencias de potencias. Cada potencia de potencia se puede resolver por separado, obteniendo en la primera un x elevado a 8 porque es 2 por 4 y en la segunda un x elevado a 6 porque es 2 por 3. Ahora podemos aplicar la llave 4 obteniendo x elevado a 2, ya que es 8, menos 6. Las propiedades o llaves de este nivel 1 han sido todas explicadas. Sin embargo, debemos hablar de las llamadas propiedades prohibidas. Es decir, una serie de llaves o propiedades que muchos pensáis que se pueden aplicar y sin embargo no es correcto. Veámosla con detalle. Imaginemos que se nos pide calcular esta potencia. Fíjate que la jerarquía de operaciones obliga primero a realizar lo que hay dentro del paréntesis. Eso significa la suma de 2 más 3, que es 5. Luego 5 elevado a 4 tiene un resultado de 625. Es el cálculo de nuestro ejercicio. Por otro lado, podríamos calcular el siguiente cálculo. 2 elevado a 4 más 3 elevado a 4, que no sería más que hacer cada una de esas potencias por separado y sumarlas. Es decir, 16 más 81, que resulta ser 97. Fíjate bien que el cálculo de la parte superior no es igual al cálculo de la parte inferior. Sin embargo, esta llamada propiedad prohibida suele ser muy utilizada. Solemos confundirlas y cuando nos piden calcular la parte de arriba con el paréntesis, solemos calcularla como la parte de abajo, llegando a un error. Luego recuerda que no podemos aplicar esta propiedad. No existe propiedades o fórmulas rápidas para realizar sumas o restas de potencias. En definitiva, la potencia de una suma o de una resta no es igual a la suma o resta de las potencias de los sumandos. Para que no te confundas, te pongo el detalle en pantalla. No es lo mismo sumar entre paréntesis una potencia que cada una de las potencias aparte. Y del mismo modo ocurre con las restas. Reto de las 6 llaves. Reduce a una sola potencia y después calcula. Recuerda el uso de la jerarquía de operaciones. Los criterios de calificación serán el 25% por resolver mostrando todos los pasos necesarios, los apartados A, B y C. El 50% del valor de este ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios, los apartados D, E y F. Y finalmente, un 25% del valor de este ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios, los apartados G y H.